Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti comienza a inquietarse, aunque todo parezca ir bien. La persona es amable. La relación parece prometedora. Incluso tus emociones te dicen que podría funcionar. Pero en lo profundo de tu espíritu aparece una incomodidad difícil de explicar. Muchos creen que cuando una relación empieza, todo depende solo de sentimientos o decisiones humanas. Pero la Biblia muestra algo diferente. Dios también interviene en las relaciones. Porque no toda conexión es destino, y no toda atracción es propósito. En las Escrituras encontramos un principio poderoso. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, comienza a mostrar señales. No siempre son obvias al principio, pero con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Una de las primeras señales es la falta de paz. Proverbios enseña que Dios guía a sus hijos con sabiduría y dirección, pero cuando una relación se mueve fuera de su voluntad, esa paz empieza a desaparecer. Tal vez discuten constantemente. Tal vez aparecen diferencias profundas de valores. O quizás todo parece bien por fuera, pero dentro de ti algo dice, esto no está bien. Eso no siempre es miedo. Muchas veces es dirección divina. En la Biblia vemos algo parecido cuando Dios guiaba a su pueblo. Él no siempre hablaba con voz audible. A veces simplemente cerraba caminos. Y eso nos lleva a la segunda señal, los obstáculos inesperados. Cuando una relación no está dentro del plan de Dios, comienzan a aparecer dificultades que no se pueden explicar fácilmente. Planes que se cancelan, circunstancias que separan, problemas que aparecen una y otra vez. Al principio parece coincidencia, pero cuando se repite demasiado, deja de parecer casualidad. Porque Dios, en su amor, muchas veces protege antes de permitir que una persona entre en un camino que traerá dolor. El problema es que el corazón humano suele ignorar estas advertencias. Cuando alguien nos gusta, cuando nuestras emociones ya están involucradas, empezamos a justificar todo. Tal vez estoy exagerando. Seguro con el tiempo cambiará. Dios quiere que luche por esta relación. Pero la Biblia muestra algo muy claro. Cuando Dios dirige, también confirma su dirección. Y aquí es donde muchas personas cometen el mayor error. Insisten en abrir una puerta que Dios está cerrando. En las Escrituras hay una historia que refleja exactamente esto. Una historia donde un hombre ignoró las advertencias divinas y terminó pagando un precio muy alto por la persona que eligió amar. Una historia que comienza con un hombre fuerte, pero con un corazón vulnerable. Su nombre era Sansón. Y lo que ocurrió con él revela algo que muchos hoy siguen viviendo, sin darse cuenta. Pero para entender lo que pasó, primero debemos mirar la advertencia que Dios dio desde el principio, y cómo Sansón decidió ignorarla. Y es ahí donde comienza la verdadera lección. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti comienza a inquietarse, aunque todo parezca ir bien. La persona es amable. La relación parece prometedora. Incluso tus emociones te dicen que podría funcionar. Pero en lo profundo de tu espíritu aparece una incomodidad difícil de explicar. Muchos creen que cuando una relación empieza, todo depende solo de sentimientos o decisiones humanas. Pero la Biblia muestra algo diferente. Dios también interviene en las relaciones. Porque no toda conexión es destino, y no toda atracción es propósito. En las Escrituras encontramos un principio poderoso. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, comienza a mostrar señales. No siempre son obvias al principio, pero con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Una de las primeras señales es la falta de paz. Proverbios enseña que Dios guía a sus hijos con sabiduría y dirección, pero cuando una relación se mueve fuera de su voluntad, esa paz empieza a desaparecer. Tal vez discuten constantemente. Tal vez aparecen diferencias profundas de valores. O quizás todo parece bien por fuera, pero dentro de ti algo dice, esto no está bien. Eso no siempre es miedo. Muchas veces es dirección divina. En la Biblia vemos algo parecido cuando Dios guiaba a su pueblo. Él no siempre hablaba con voz audible. A veces simplemente cerraba caminos. Y eso nos lleva a la segunda señal, los obstáculos inesperados. Cuando una relación no está dentro del plan de Dios, comienzan a aparecer dificultades que no se pueden explicar fácilmente. Planes que se cancelan, circunstancias que separan, problemas que aparecen una y otra vez. Al principio parece coincidencia, pero cuando se repite demasiado, deja de parecer casualidad. Porque Dios, en su amor, muchas veces protege antes de permitir que una persona entre en un camino que traerá dolor. El problema es que el corazón humano suele ignorar estas advertencias. Cuando alguien nos gusta, cuando nuestras emociones ya están involucradas, empezamos a justificar todo. Tal vez estoy exagerando. Seguro con el tiempo cambiará. Dios quiere que luche por esta relación. Pero la Biblia muestra algo muy claro. Cuando Dios dirige, también confirma su dirección. Y aquí es donde muchas personas cometen el mayor error. Insisten en abrir una puerta que Dios está cerrando. En las Escrituras hay una historia que refleja exactamente esto. Una historia donde un hombre ignoró las advertencias divinas y terminó pagando un precio muy alto por la persona que eligió amar. Una historia que comienza con un hombre fuerte, pero con un corazón vulnerable. Su nombre era Sansón. Y lo que ocurrió con él revela algo que muchos hoy siguen viviendo, sin darse cuenta. Pero para entender lo que pasó, primero debemos mirar la advertencia que Dios dio desde el principio, y cómo Sansón decidió ignorarla. Y es ahí donde comienza la verdadera lección. Dalila no apareció en la vida de Sansón por casualidad. Los gobernantes filisteos sabían algo. No podían derrotarlo en batalla. Su fuerza era sobrenatural. Nadie podía vencerlo físicamente.
Así que decidieron atacarlo de otra forma, a través de su corazón. Se acercaron a Dalila con una propuesta. Si ella descubría el secreto de la fuerza de Sansón, recibiría una enorme recompensa. Dinero, poder, riqueza. Y Dalila aceptó. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque Sansón amaba a Dalila, pero Dalila tenía un objetivo completamente diferente. Desde el principio comenzó a preguntarle: dime cuál es el secreto de tu gran fuerza. Sansón jugó con la respuesta. Primero dio una mentira, luego otra, y otra más. Pero Dalila insistía una y otra vez. Lo presionaba, lo manipulaba emocionalmente. Lloraba, se quejaba, le decía que si realmente la amaba, le diría la verdad. Y aquí aparece una señal muy clara que muchas personas ignoran en las relaciones. Cuando alguien constantemente presiona para cruzar límites que Dios puso en tu vida. Sansón sabía que su fuerza estaba ligada a su consagración como nazareo. Su cabello era una señal de ese pacto con Dios. Pero después de tanta presión, su resistencia comenzó a quebrarse. La Biblia dice algo revelador. Dalila lo presionaba todos los días. Hasta que Sansón se cansó. Y en un momento de debilidad, le reveló el secreto. Esa noche, Dalila hizo lo que ya había planeado. Mientras Sansón dormía, alguien cortó su cabello. Y cuando despertó, creyó que todo seguiría igual. Pero la Escritura dice una de las frases más tristes de toda la Biblia. No sabía que el Señor se había apartado de él. En un instante, el hombre más fuerte de Israel se volvió vulnerable. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como prisionero. Todo comenzó con una relación que Dios nunca aprobó. Una relación que Sansón defendió, ignorando advertencias. Pero la historia no termina en tragedia. Porque incluso cuando alguien cae por sus decisiones, Dios todavía puede escribir un final diferente. Y eso es exactamente lo que veremos en el último momento de la vida de Sansón. Un momento que revela algo poderoso sobre la gracia, y sobre cómo Dios aún puede redimir lo que parecía completamente perdido. Dalila no apareció en la vida de Sansón por casualidad. Los gobernantes filisteos sabían algo. No podían derrotarlo en batalla. Su fuerza era sobrenatural. Nadie podía vencerlo físicamente. Así que decidieron atacarlo de otra forma. A través de su corazón. Se acercaron a Dalila con una propuesta. Si ella descubría el secreto de la fuerza de Sansón, recibiría una enorme recompensa. Dinero, poder, riqueza. Y Dalila aceptó. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque Sansón amaba a Dalila, pero Dalila tenía un objetivo completamente diferente. Desde el principio comenzó a preguntarle: dime cuál es el secreto de tu gran fuerza. Sansón jugó con la respuesta. Primero dio una mentira, luego otra, y otra más. Pero Dalila insistía una y otra vez. Lo presionaba, lo manipulaba emocionalmente. Lloraba, se quejaba, le decía que si realmente la amaba, le diría la verdad. Y aquí aparece una señal muy clara que muchas personas ignoran en las relaciones. Cuando alguien constantemente presiona para cruzar límites que Dios puso en tu vida. Sansón sabía que su fuerza estaba ligada a su consagración como nazareo. Su cabello era una señal de ese pacto con Dios. Pero después de tanta presión, su resistencia comenzó a quebrarse. La Biblia dice algo revelador. Dalila lo presionaba todos los días. Hasta que Sansón se cansó. Y en un momento de debilidad, le reveló el secreto. Esa noche, Dalila hizo lo que ya había planeado. Mientras Sansón dormía, alguien cortó su cabello. Y cuando despertó, creyó que todo seguiría igual. Pero la Escritura dice una de las frases más tristes de toda la Biblia. No sabía que el Señor se había apartado de él. En un instante, el hombre más fuerte de Israel se volvió vulnerable. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como prisionero. Todo comenzó con una relación que Dios nunca aprobó. Una relación que Sansón defendió, ignorando advertencias. Pero la historia no termina en tragedia. Porque incluso cuando alguien cae por sus decisiones, Dios todavía puede escribir un final diferente. Y eso es exactamente lo que veremos en el último momento de la vida de Sansón. Un momento que revela algo poderoso sobre la gracia, y sobre cómo Dios aún puede redimir lo que parecía completamente perdido. La caída de Sansón fue devastadora. El hombre que había derribado ejércitos enteros ahora caminaba a tientas en la oscuridad. Le habían arrancado los ojos. Lo encadenaron como a un animal. Y lo obligaban a girar una rueda en la prisión filistea. Para muchos, su historia parecía terminada. Pero en medio de esa oscuridad ocurrió algo silencioso, algo que casi pasa desapercibido en el relato bíblico. Su cabello comenzó a crecer nuevamente. No era solo cabello, era un símbolo, un recordatorio de que Dios no había olvidado completamente a aquel hombre que había fallado. Porque aunque Sansón había ignorado advertencias y había tomado malas decisiones, su historia con Dios no estaba completamente cerrada. Los filisteos, creyendo que habían triunfado definitivamente, decidieron celebrar. Organizaron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas se reunieron en un enorme templo. Querían ver al hombre que alguna vez los aterrorizó. Así que mandaron a traer a Sansón para burlarse de él. El guerrero que una vez fue invencible ahora era el entretenimiento de la multitud. Pero en ese momento ocurrió algo profundo. Sansón oró. No fue una oración larga. No fue un discurso elaborado. Fue una súplica sincera. Pidió a Dios fuerza, una última vez.
El joven que lo guiaba lo llevó hacia las columnas principales que sostenían el templo. Miles de personas estaban sobre el techo y dentro del edificio. Todos observaban, todos reían, pero en ese instante final, Sansón empujó las columnas con toda su fuerza. Y el templo comenzó a temblar. Las piedras crujieron, las estructuras cedieron, y en cuestión de segundos, todo se derrumbó. La Biblia dice que en ese momento Sansón derrotó a más enemigos que en toda su vida. Fue su último acto, pero también fue un recordatorio poderoso. Dios aún puede usar a alguien que falló. Sin embargo, la historia de Sansón deja una lección clara para todos los que escuchan este relato hoy. Porque muchas veces las consecuencias que enfrentamos no comenzaron con una gran decisión, comenzaron con una relación que Dios nos había advertido evitar. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato antiguo, y se convierte en una advertencia para el presente. Porque la pregunta más importante no es qué le ocurrió a Sansón. La verdadera pregunta es, ¿qué sucede cuando nosotros ignoramos las advertencias de Dios en nuestras relaciones? La respuesta puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Y eso es exactamente lo que veremos ahora.